Comprar casa no es una inversión. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frasecita tan famosa? Bueno, hoy en día tenemos un personaje súper famosísimo en las redes sociales y está aquí para contarnos su trayectoria en las inversiones inmobiliarias. Esta persona dijo inicialmente que comprar tu residencia principal en realidad es un error grandísimo y que era mucho mejor rentar. Pero nada. Esta persona se tuvo que tragar sus propias palabras. No solamente terminó comprando casas, sino que más bien utilizó hasta las tarjetas de crédito para comprarse otro terreno. Y encima de eso, logró desarrollar una fórmula para tomar en cuenta el factor emoción cuando se trata de hacer los cálculos de rentabilidad. Este invitado no necesita introducción, es un experto que ha estado en las redes sociales por más de 10 años y viene aquí hoy en día a enseñarnos de la importancia de tener tu mente en claro cuando se trata del tema de las inversiones y que no todo es una línea recta, sino que de vez en cuando debemos aprender a ser flexibles. Y lo más importante, educarte apropiadamente para tomar una decisión informada antes de descartar algo y decir que no te gusta. Sin más que decir, démosle la calurosa bienvenida a nuestro invitado súper especial, Seba Celis, del canal Éxito Financiero. Y como se los prometí, aquí tenemos a nuestro queridísimo invitado especial, Seba Celis. Seba, es un honor tenerte en nuestro canal y bienvenido. Bueno, no, muchísimas gracias, el honor es todo mío. Pues gracias por esta invitación y a todas las personas que nos están viendo por allí. Vamos a hablar de cosas muy geniales el día de hoy. Sí, definitivamente que sí. Tenemos un episodio completamente lleno de información súper útil, así que vamos a empezar de una. Hablando del tema de las inversiones, Seba, cuéntame un poquito acerca de tus inversiones inmobiliarias. Yo sé que el rubro de tu canal generalmente habla acerca de otros temas de educación financiera, pero ya que hoy en día estamos en el canal de NovaRise, la mayoría de nuestra audiencia pues les interesa más el tema de las inversiones inmobiliarias y el propósito de esto es demostrarles de que no importa si tú te especializas en un tema, siempre es una buena oportunidad tratar de diversificar. ¿Y quién mejor para darnos el contexto y la experiencia de alguien que ya lo ha hecho pues por muchos años? Claro que sí. Bueno, sí, a pesar de lo que dices, que es totalmente cierto, en mi caso los bienes raíces no es como mi fuerte. He tenido contacto con personas que viven de las inversiones inmobiliarias. De hecho, la persona a la que le compré mi casa es uno de ellos y pues es alguien a quien admiro mucho porque pues empezó desde cero y su crecimiento ha sido increíble, pues de literalmente empezar a comprar un lote y luego construir poco a poco y después vender y con el dinero comprar más y volver una bola de nieve, pues como tal su crecimiento pues es algo bastante admirable. Ahora, en cuanto a la trayectoria que yo he tenido como tal en bienes raíces, la gente que me sigue sabe que yo compré mi casa. Hice justamente un video más o menos unos 6-8 meses antes de si valía la pena más alquilar o rentar o comprar casa. Entonces fue una controversia total porque mucha gente tiene como en la mente de que comprar casa es lo mejor, es el sueño, es sí o sí hay que hacerlo. Si usted no ha comprado casa es un fracasado y toda la cosa. Y yo realmente vivía del alquiler, incluso cuando ya me estaba yendo muy bien y cuando ya tenía cierto nivel de éxito con mi canal de YouTube y tenía 300,000 suscriptores y un negocio que funcionaba, porque matemáticamente me salía más económico continuar ahorrando e invirtiendo para poder comprar la casa con un préstamo mucho menor, que los intereses me iban a costar más que el arriendo. Entonces, cuando el momento en que tú analizas como una cuota hipotecaria o un pago de arriendo, claro, el pago de arriendo uno dice es que eso no sirve para nada porque yo lo pago y nunca lo recupero, y podríamos decir que es cierto, pero los intereses del banco también, entonces es un gasto no recuperable, por así decirlo. Cuando yo abono el capital de mi deuda, en ese caso sí estoy invirtiendo mi patrimonio y haciendo crecer como tal mis activos. Entonces, en ese video mostré como más o menos las cuentas que yo estaba teniendo para en qué momento era ideal comprar, y en el momento en que cambió como que se puso en verde el semáforo de ahora sí vale la pena comprar, inmediatamente me puse en la búsqueda. Sabía que tenía que adquirir una casa ya lista porque, bueno, en principio un estudio de grabación y muchas necesidades en particular, pero pues siempre he tenido muy claro que tu vivienda propia no necesariamente es una inversión, aunque te puede
ahorrar un gasto de arrendamiento, como ya es mi caso, que yo no pago ni cuota ni arrendamiento, ya saldré del banco, todo. Y algunos podrían decir lo que estabas pagando de alquiler, ahora lo inviertes, pues de cierta forma no es que ponga dinero en tu bolsillo proactivamente. Entonces ahí fue que más o menos un año después decidí comprar un terreno, un lote, con tarjeta de crédito. Entonces eso fue una estrategia. Digamos que el tema de la tarjeta de crédito fue un poco por el lado de obtener una tasa de interés muy preferencial, al menos acá en Colombia, y no tener que pedir un préstamo con el banco hipotecando y escriturando la hipoteca y quedando como el terreno como garantía de la deuda y todas esas cosas que terminan saliendo mucho más costosos. Y bueno, realmente esos dos han sido mis experiencias. El terreno pues hasta ahora se ha valorizado un montón porque lo adquirí en un barrio nuevo que queda aquí muy cerca de mi casa, y ese barrio nuevo está cerca como de 3 barrios o 3 localidades muy desarrolladas, ya que ya tienen como un muy buen nivel. Entonces hasta hace un tiempo era como pastal, era simplemente un terreno encerrado ahí que no tenía ningún valor, y de repente lo abrieron para que la gente pudiese comprar. Lo distribuyeron, pavimentaron, organizaron, y bueno, ahora pues de repente están pagando casi el doble por lo que costó ese terreno, y yo sin haber hecho nada, pues ya eso, de alguna u otra manera, pues esa inversión se ha valorizado un poquito allí. La idea pues eventualmente es construir, rentar y bueno, empezar como a zambullirme como en este mundo de poner a producir un activo que pues, se puede tener toda la vida prácticamente. Wow, qué trayectoria tan interesante. Y irónicamente lo cuentas de una manera muy humilde, pero a medida que yo te estoy escuchando, veo que en realidad todo lo estás haciendo como una persona que ya tiene muchos años haciendo este tipo de inversiones. Estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de que cuando uno decide comprar su hogar propio, ya uno tiene como que aceptar la realidad de que uno no puede comprar una propiedad para vivienda principal como una inversión, porque hay muchas cosas que entran en la ecuación, sobre todo en el tema de las emociones, cómo me veo yo viviendo ahí. Y entonces si uno tiende a como que tratar de utilizar la lógica y los números que hagan sentido, en realidad pues nunca vas a tomar una decisión. Yo creo que la mejor manera de comprar una vivienda principal es comprar una vivienda en la que tú te sientas cómodo viviendo ahí. Y no estoy hablando de cómodo de los lujos, que si piscina, no, estoy hablando de cómodo financieramente. O sea, tú puedes pagar esa casa de tal manera que no sientes que al final del mes ya no te alcanza la plata para hacer más nada. Y yo creo que esa es la pregunta principal que uno se tendría que hacer. Puede que la primera vez no consigas la casa de tus sueños, pero estás consiguiendo la casa que es tuya. Y luego poco a poco, a medida que tu situación financiera vaya mejorando, vayas ascendiendo, pues se puede hacer el cambio. Puedes decidir o vender tu propiedad o hipotecarla para extraerle el equity, como le decimos acá en Estados Unidos, o simplemente venderla y utilizar las ganancias de ahí y comprarte otra propiedad y así seguir creciendo. En el tema del lote de terreno, pues súper creativo el tema de las tarjetas de crédito, y de hecho eso me corrobora de que en realidad no hay límites para aquellas personas que de verdad saben utilizar las tarjetas de crédito de una manera bien estratégica, porque es algo que yo empecé haciendo acá en Estados Unidos también, que las primeras propiedades yo en realidad las compré por medio de unas tarjetas de crédito. Y entonces al escucharte que lograste hacer lo mismo en Colombia, entonces eso en realidad es cuestión de informarte, ¿no? Y obviamente si las cosas fueran tan fáciles, entonces todo el mundo sería inversionista, ¿no? O sea, en bienes raíces o sea en la bolsa de valores, en lo que sea. Y ahora escuchando tu trayectoria, lo que me contaste, pues obviamente lo cuentas de una manera muy bonita, que todo se te fue dando, pero yo estoy segura que no fue así. Entonces, ¿hay algún tipo de experiencia en particular, algún altibajo que ¡pum!, te dio durísimo y que a lo mejor de ahí aprendiste bastante y que puedas compartir con nuestra audiencia para que ellos también puedan aprender de ti? Vale, pues mira, realmente en cuanto a lo que decías inicialmente, de que quizás la primera casa no sea la casa de tus sueños, es totalmente cierto. Primero por presupuesto, porque quizás si uno va a empezar no tenga el presupuesto necesario para adquirir la mejor casa posible. Sin embargo, pues también hay que pensar como en cuáles son las necesidades primordiales o básicas que uno tiene. Por ejemplo, en mi caso, yo había decidido continuar viviendo en alquiler
porque yo necesitaba un lugar en donde pudiera tener mi estudio de grabación, ya que pues no era viable como pagar una oficina aparte y el desplazamiento y todas esas cosas, sino que yo decía, quiero tener el estudio en mi casa y trabajar en mi casa, oficina allí, bueno, como ya llevaba casi 14, 12 años en lo mismo, pues yo estaba trabajando desde casa cuando aquí en Colombia la gente decía, ¿qué rayos es eso? Y en pandemia pues ya se normalizó mucho y todo, entonces hasta tanto no fuera viable para mí tener una casa que al menos supliera esa necesidad, pues yo no veía en sí la necesidad de comprar y prefería quizás pagar una renta en un lugar que me lo permitiera. Finalmente había muchas posibilidades. Cuando yo dije, listo, ahora tengo el presupuesto, voy a buscar, esperaba encontrar algo en un mes, más o menos. Y la realidad fue muy diferente porque yo me demoré casi 5 meses en encontrar. Visité creo que unas 55 casas. Era 2020 en plena pandemia, entonces había gente que literalmente me decía, no te puedo dejar entrar a mi casa porque seguramente tienes COVID, me vas a contagiar y me va a morir. Entonces mira las fotos y si te gusta las compras. Y era como, imposible, no puedo comprar una casa solo mirando las fotos. En muchos lugares había casas que tenía como problemas, que no habían pagado impuestos durante años, entonces me proponían, te disminuyó esto en el precio, tú pagas los impuestos y no sé qué, entonces como que con mi abogada yo me asesoraba un poco y me decía, no, está demasiado complicado, te vas a demorar mucho tiempo en saldar esas cosas o en resolver, en solventar y me decía como necesitas algo más o menos como esto y no aparecía y no había nada y yo daba vueltas por toda la ciudad. Eventualmente estuve pensando, bueno, me voy a ir a otra ciudad porque pues de verdad necesito algo diferente, algo que se adapte a mí. Y cuando precisamente dejé de buscar, dije, me voy a tomar una semana de tranquilidad, de no pensar en el tema, de no estar proactivamente buscando casa. Recuerdo mucho que iba para donde un amigo cuando vi un aviso de se vende en una casa fea que no me gustaba, que yo dije, no, eso pues ni para qué. Y entonces en ese momento dije, bueno, ¿qué más da? Llamemos a ver qué me dicen. Y efectivamente la casa para nada me servía, era un dúplex, entonces tenía una parte arriba, una parte abajo, individual. Muy buena idea como para alquilar, pero no era lo que yo estaba buscando. Pero me dijo la persona, listo, si no es lo que necesitas, ¿qué necesitas? ¿Qué estás buscando? Porque yo tengo otra que tiene más o menos estas características que son las que tú me mencionas, solo que se te sale un poquito de tu presupuesto. Y cuando yo vi la casa, porque yo dije, vamos a verla, nada se pierde, pues yo me enamoré de la casa. Lo que tú dices, las emociones, porque dije, wow, esta es mi casa. Aquí me siento bien los próximos 10 años sin problema. Aquí puedo poner el estudio, aquí puedo tener la oficina, aquí puedo tener, bueno, entonces como que me empecé a visualizar en muchas situaciones y dije, listo, estoy dispuesto a reventar un poquito ahí mi presupuesto, aunque no es lo ideal, porque de todo lo demás que yo había visto no había absolutamente nada que me convenciera. Yo hice una hoja de Excel con la lista de características y a cada cosa le ponía un peso y al final tenía una calificación de 1 a 10, incluyendo la parte emocional, incluyendo cómo me sentía yo en la casa, porque había casas perfectas en papel, 3 habitaciones, 3 baños, no sé qué, 2 pisos, tal, pero que yo decía, no me convence, no sé, algo no me siento bien acá y eso también es importante. Y al final, esta tuvo como 8.5 de 10 en calificación y la siguiente era como de 6.5, entonces siempre pesó un montón que tuviera casi todos los puntos marcados. Pero definitivamente no fue tan sencillo como, ay, tengo el dinero, voy a conseguir lo que quiero y listo. No. Y tampoco a pesar de haber reunido como lo que yo consideraba que era dinero suficiente, ni siquiera así fue suficiente. Con el lote fue diferente porque el lote casi que llegó a mí. Fue alguien que me dijo, oye, mira, surgió esta oportunidad, ¿qué tal si analizamos y no sé qué? Y ahí fue cuando yo dije, bueno, está interesante. No lo estaba buscando, pero después de analizarlo, sí como que vi que había un muy buen potencial, sobre todo en el sector que pues personalmente lo conozco muy bien porque he vivido toda la vida por acá cerca. Entonces, en ambos casos, como que de todas maneras influyó mucho el tener muy presente como qué es lo que yo quiero, qué es lo que estoy dispuesto a ceder y ese tipo de cosas a la hora de enfrentarme a esos retos que tú mencionas. Wow, tú eres la primera persona que yo he escuchado que tiene un factor emocional
dentro de una hoja de Excel. Porque de hecho, o sea, nosotros somos iguales al momento de comprar propiedades. Siempre tenemos una hoja de Excel que nos ayuda a calcular el flujo de caja y todo lo demás. Pero me pareció muy interesante que tú lograste como que crearle una especie de pensum y decir, ok, este factor emocional va a tener esta cantidad de puntaje en mi decisión. No sé, de verdad me da mucha curiosidad. ¿Cómo llegaste a ese punto y cómo decidiste en el valor numérico que decidiste asignarle a ese pensum emocional? Pues realmente yo siempre he sido como muy numérico. Soy ingeniero de sistemas en principio. Y lo que me pasó al inicio es que yo tenía la hojita de Excel normal con solo las cifras puntuales de la casa, metros cuadrados, precio, ta, ta, ta. Pero yo empecé a ver cuando ya había visitado unas 5 o 8 casas que había algunas que ahí en la hoja se veían muy bien. O sea, como que yo le mostraba en ese tiempo a mi mejor amigo, mira, visité una y me dice, ¿por qué esa no? Yo, no, lo que pasa es que queda en una avenida principal y ahí pasan los carros todo el día, toda la noche, se escucha mucho ese ruido. Para grabar afecta un poco, ladran los perros, como que no me convence del todo el nivel de seguridad del sector, ¿sí? Entonces como que empezó a ver como una serie de factores que a veces no podía como tan simplemente como decir, listo, seguridad o ruido o esto, sino todo un compendio de cosas que en últimas yo dije es que es como me siento en general en el lugar y como que había lugares en los que ni siquiera yo podía decir es que es esto, sino como que no me gusta, no me siento bien, la casa está perfecta, pero no quiero. Entonces, y otras en las que yo decía, está demasiado pequeña, el sol en las tardes me da como no me sirve y todo, pero aquí está muy genial este sector, me gusta. Entonces dije, necesito poner un valor de 1 a 10 de cómo me siento respecto a la casa. Entonces como que sí, normal, neutro, ni bien ni mal, 5, excelente, me encanta, me fascina, lo mejor que he visto, 10 o nunca compraría 0, algo así. Y a cada uno le ponía pues más o menos ahí subjetivamente un número y así mismo junto con las demás cosas también le ponía pues una cifra y al final hacía como el promedio de todos. En realidad pues es algo muy sencillo como un promedio ponderado cosa por cosa, pero lo vi fue gracias a la experiencia de visitar muchas casas. Y al final cuando alguien me decía como, listo, ¿qué te pareció la casa? No, me gusta mucho, pero solamente tiene esto y no tiene esto que es lo que necesito. Ya. Entonces es más fácil también como poder de negociación, tener claridad, es que no tiene esto que necesito, que es importante. O a la hora de que llegó la que sí era, yo dije, esta es, no tengo nada que decir. Wow, de verdad que es que no sé si llamarle creativo o ingenioso, bueno, vamos a decirle un poquito de ambas cosas, porque de verdad, te digo, nunca había escuchado a alguien poder hacer eso con el factor emoción. Y entonces es algo que yo siempre comunico que uno tiene que tenerlo presente. O sea, está bien si vas a tomar algo en base a las emociones, pero asegúrate que esa decisión emocional no sea algo de la que te puedas arrepentir después. Entonces tú buscaste una manera como que de combinar lo que es el corazón con un poquito de lógica y como que agarrarlos de la mano e ir poco a poco y llegar a ese punto. ¿Es algo que tú haces con todas tus inversiones o eso fue algo especial que hiciste solamente para la compra de tu casa? Yo pienso que fue algo como muy de ese caso en particular. Sin embargo, sí tomo muy en cuenta el hecho de que hay decisiones que se quedan con uno mucho tiempo, muchos años. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo un poco raro que no tiene nada que ver con inversiones, pero hace casi un mes adopté una gata y no lo había hecho hasta el momento porque siempre había considerado como, hey, hay gatos que viven 20 años sin problema. Entonces, imagínate, yo a mis 55 años todavía con ella. Tengo que pensar muy bien lo que estoy haciendo de que pues esta decisión no es de solamente hoy, de solamente de aquí a un año, solamente de aquí a 6 meses. Son un par de décadas de influencia que tiene en mi vida esa decisión. Y asimismo hay cosas que van a tener cierta influencia a nivel financiero, a nivel personal, a nivel emocional. En principio, mucha gente compra un automóvil pensando como en ese tipo de cosas. Entonces, yo hablaba con un primo precisamente que él estaba buscando el carro más barato y que mejor dicho, estaba tratando de ahorrar lo máximo posible.
no logré convencerlo de que buscara algo un poco mejor y ahora ese carro mantiene en el taller pidiéndole repuestos y con todo lo que le ha gastado tratando de arreglarlo, hubiese comprado algo mejor que, pues que no le quitara no solamente dinero, sino tiempo, que no le generara tanto estrés, que como ese tipo de cosas que a veces termina siendo más caro lo barato. Entonces, a la hora de invertir, siento que decido mucho pensando en o tratando de pensar en cómo sería yo dentro de 10 años con este tipo de inversión, en si yo estaría todavía con el mismo enfoque, todavía con la misma mentalidad, o si ya estaría cansado de ser lo mismo. Y digamos, listo, si es una inversión a 2 años, pues no tengo que pensar en cómo estaría dentro de 10, pero sí como a proyectar un poco eso y más que las emociones y en sí esa parte interna de cómo me siento, es qué impacto tiene en mi vida y cómo me transforma o qué cosas cambian, qué cosas ya no vuelven a ser las mismas. Sí, es sumamente importante que hables de ese tema, porque por algo siempre cuando uno trata de planear, las personas que ya han tenido bastante experiencia, bastante éxito, al menos en mi caso, siempre me preguntan o me dicen, mejor dicho, Lucelia, ¿en dónde te ves tú en 5 años? ¿En dónde te ves en 10 años? ¿En dónde te ves en 15? La primera vez que me preguntaron eso, yo estaba bien niña y yo dije, bueno, pero yo ni siquiera sé lo que voy a hacer mañana, porque tengo que pensar hasta tanto, porque cuando uno está más peladito, por decirlo así, uno cree que tiene toda la vida por delante y que ese día nunca va a llegar. Y ahorita, pues obviamente con una bebé nueva en casa, pues uno está súper obligado a pensar, ok, esta decisión ahora no solamente me afecta a mí, sino también afecta a mi familia. Es algo que yo podría continuar haciendo en 5 años o en 10 o en 15 y es muy probable que a lo mejor no siempre vayas a tener la respuesta correcta, pero lo importante es esa flexibilidad que acabas de hablar, de que, ok, planea para algo que te beneficie ahorita, pero siempre sé flexible por si las cosas llegan a cambiar y permítete como que un punto de salida o una estrategia de salida de que aprendiste de esta situación o de esta experiencia, pero que te permite también entrar a otra de una manera menos complicada posible. En cuanto al punto de tu primo, pues sí, le entiendo el propósito de querer ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, pero por ejemplo, Anthony y yo también pensamos bastante en ese punto, que sobre todo con nuestras familias a veces sucede eso, que, ay, pero ustedes tienen mucha plata, ¿no? Entonces siempre dicen, ¿por qué están gastando esta cantidad? Y yo, no, no es que no es esta cantidad, es nuestro tiempo lo que en realidad vale. Si nosotros podemos seguir buscando y averiguando y sí, estoy segura que vamos a encontrar algo mucho más económico, pero las horas que le dedicamos a esto se tienen que extraer de otro lado, en este caso de nuestro trabajo, de la creación de contenido, de crear memorias con nuestra familia. Entonces, ahí es cuando, igual que tú, también le pongo como una especie de pensum, aunque no a ese nivel de exactitud, pero digo, para mí esto vale mucho más que tratar de ahorrarme este poquito, porque a la larga me puede terminar costando mucho más, como sucede en el caso de tu primo con el tema de las reparaciones del carro. Entonces es importante que todos siempre como que tengamos una meta presente, pero al mismo tiempo aprender a ser flexibles y si las cosas no se dan, pues no darnos tan duro en la cabeza y decir, ay, pero ¿por qué hice esto? Qué tonto. No, simplemente preguntarte qué fue lo que yo aprendí de esto y qué voy a hacer mejor en el siguiente paso, en la siguiente entrevista, en el siguiente proyecto, ¿no? Y bueno, me gustaría cambiar el tema un momentico, porque sí estuvimos hablando como que de altibajos y todo eso, y me gustaría como que darle un poquito de enfoque más positivo. Tú llegas que casi, si no 10 años, más de 10 años haciendo esto. Estoy segura que durante toda tu trayectoria habrás tenido también muchas experiencias sumamente buenas en el que te han ayudado a catapultarte y saltar 5 o 10 pasos más adelante. ¿Hay algo de eso que tú puedas compartir con la audiencia en términos de cómo identificas esas oportunidades y cómo vas tras ellas independientemente de lo que te diga la gente a tu alrededor? Porque tiene un factor muy importante el que la familia nos esté diciendo sí o no, o los amigos. Entonces, ¿cómo tú lograste manejar todo eso y seguir catapultándote? Claro que sí, pues fíjate que cuando precisamente yo estaba en la universidad, estaba en octavo, noveno semestre. Estamos hablando del año 2009, fue cuando yo decidí empezar un blog personal
que ahora se llama exitopersonal.com. Y ese blog, pues yo estaba básicamente como recopilando artículos con información que encontraba muy valiosa de libros, de sitios web que yo leía, de información que encontraba muy útil porque en ese tiempo yo desarrollé una empresa de diseño web. Justo unos meses antes de eso tuve una conversación con otro primo, ese es otro diferente, que fue como el que me inspiró a tomar todo este camino, porque él me dijo como, ¿qué piensas hacer en el momento en que termines la universidad? Entonces yo le dije, pues, ¿cómo así? Conseguir un empleo o qué hace uno. Entonces él me decía, no, mira, si tú eres emprendedor, si tú creas una empresa y en vez de buscar trabajar para otra persona, trabajas para ti mismo, bueno, entonces como que me puso en perspectiva todas las posibilidades, me enseñó como cuánto en promedio tiene que generarle un empleado a una empresa para poder la empresa poder permitirse pagarle no solo su salario, su nómina, sino las prestaciones sociales, la seguridad social y todo lo que viene atado junto con ese ingreso que se le paga. Y decía, pues imagínate, si tú trabajas solo, pues todo ese dinero te queda a ti y puedes hacer un mejor manejo y toda la cosa. Entonces puedes ir pensando en qué empresa quieres crear, porque lo ideal es que no seas empleado. Eso me sembró como la semillita ahí de la duda de yo quiero, me gusta, me llama la atención, y me pasó un libro que en ese tiempo era Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Entonces, pues eso fue como realmente un despertar, un abrir los ojos ante un mundo que ni siquiera me había imaginado. Y para mí, creo que ese fue uno de los momentos más importantes en los que me di cuenta que el cambio de mentalidad y la inversión en lo que es la propia mentalidad de uno, la mente, la capacidad para analizar, decidir, pensar diferente, tiene un impacto que puede ser más grande que el impacto de cualquier otra cosa. Entonces yo puedo invertir, sí, 500, $1,000 en, ya no sé, en la bolsa de valores o en esto o en lo otro, pero basta con que me compre un libro de 10, 15, $20 para que mi vida se transforme por completo. A veces esa educación ha tenido más impacto y más transformación en mí. Alguna idea, así sea incluso medio párrafo, que leo y como, wow, esto me cambia la vida por completo, que es precisamente lo que me planteé como objetivo en mi blog, de estudiar suficientes cosas como para sacarlo, lo que yo le llamo las gemas de conocimiento, y compartir solo esas cosas en mi blog. Y de alguna u otra manera lo hice para mí, para tener como una especie de bitácora de lo que iba aprendiendo, pero pues la información estaba pública. En algún momento alguien me preguntó como, ¿cuántas visitas tiene tu blog? Y yo le dije, no, yo no creo que tenga visitas porque pues, ni siquiera lo he promocionado, no he hecho nada. Y me dice, ¿por qué no le instalas un contador de visitas? A ver, y yo, pero pues no debe tener nada. Cuando lo hice tenía en promedio 100 visitas diarias, que en ese tiempo pues no era poquito, especialmente para yo no haberle hecho ningún trabajo de marketing de nada. Y entonces decidí habilitar un plugin para comentarios y de repente empezaron las personas a comentar y yo como que, ¿será que estos son comentarios reales? ¿Son robots? ¿Esto qué es? Y bueno, sí había como spam y cosas así que siempre ha habido. Pero empezó gente a escribirme desde Uruguay, me gusta tu contenido, quiero aprender esto, ¿qué tal si enseñas esto? Y yo no tenía ni idea, o sea, yo estaba medio mostrando ahí lo que yo iba aprendiendo también. Y lo tomé como un camino para empezar a enseñar lo que yo necesitaba aprender. Entonces, así mismo lo hice con la parte financiera, con las tarjetas de crédito, con los fondos de inversión, con la bolsa de valores, con las criptomonedas, cada cosa que yo ignoraba por completo y la gente me pedía un montón, estudiaba. Y siento que eso es como lo que más ha transformado pues mis resultados, porque yo empecé desde cero, empecé estudiando en la universidad con la matrícula de honor obligada, porque si no, no nos íbamos a poder permitir pagar un semestre en la universidad. Entonces tenía que tener un puntaje en promedio de 4.5 sobre 5 o más. Como a ese nivel era que me tocaba dedicarme para poder estudiar. Mi abuelita, que fue la que estaba costeando como tal mi vivienda en la otra ciudad, porque no fue acá mismo, sino en Pereira, pues ella difícilmente tenía para ella y para mí. Entonces fue en ese momento en donde yo creé mi empresa de la nada y empecé a conseguir clientes y a vender y fue como increíble. Generar ingresos estando sentado en un computador, vendiendo por internet, para mí era como una locura, como abrirme a un mundo inimaginable, y era el poder de las ideas, que siento que ese poder de la educación financiera, de negocios o de inversiones
verdaderamente es el que tiene la capacidad de cambiarle la vida a una persona. Porque si me hubiera quedado con mi mentalidad de salgo y consigo un empleo, quizás me hubiera ido bien, finalmente era ingeniero de sistemas, pero quizás nunca tan bien como afortunadamente, y tengo la gran gratitud de cómo me ha ido hasta ahora. Wow, qué historia tan bonita, tan hermosa, como, no sé, es que de verdad me dejaste sin palabras y lo digo de verdad súper en serio porque es como que la manera como lo cuentas es que eso era para ti, o sea, esa era la ruta por la cual tú tenías que encaminarte en la vida, porque como que nosotros creemos mucho en esas cosas de como que, bueno, para muchos suena como cosas de hippie, ¿no? Pero para nosotros como que siempre lo vemos que en la vida hay algo que está como preplaneado para nosotros, pero depende de nosotros, podemos llegar a ese punto o más rápido o se nos atrasa más. Y en tu caso, por lo que yo estoy escuchando, es como que tú entraste, o sea, por lo convencional, voy a leer a la universidad, voy a estudiar esto y voy a buscar abrir las puertas y tener un futuro diferente al que X persona pueda tener a mi alrededor. Pero la vida dijo, no, ¿sabes qué? Esto no cuadra. O sea, sí puedes, pero no, te voy a mandar a tu primo. Entonces, tu primo te mandó a Kiyosaki, ¿no? Que Kiyosaki, pues lejísimos, pero de una manera u otra llegó hacia ti. Y ese tema de la mentalidad es algo como que tan importante porque sobre todo los que venimos de América Latina, siempre tenemos como que esa mentalidad de querer salir adelante para hacerlo rápido, ¿no? Porque somos como muy echados para adelante. Pero una cosa que yo aprendí a lo largo de los años es que si uno no tiene la mentalidad correcta, como que o arriesgas perder lo que has conseguido o simplemente la trayectoria se te va a hacer muy, muy dura porque a medida que uno crece más, los problemas se agrandan más. Claro y sí. está en uno aprender a controlar esos problemas porque si no, pues te van a dominar a ti y hasta ahí quedaste. Y la manera como todo se desenvolvió en tu trayectoria es como que, como le decimos acá, it was meant to be. O sea, de aquí a un libro, hiciste algo con amor, creaste un blog con toda la humildad del mundo, querías aprender y a medida que fuiste aprendiendo empezaste a atraer personas que querían crecer al igual que tú y pues comenzaste desde muy temprano en el momento en el que, como dijiste tú, ese concepto de trabajar en casa, un blog, es como que la gente lo ve y dice, no, este es un vago, porque cuando nosotros empezamos también es como que, ay, esto es que trabajando de la casa, ¿qué es eso? Y de verdad que estoy muy contenta, es una historia muy, muy, muy linda. Quiero ser consciente de tu tiempo, ¿no? Porque ya llevamos un buen rato hablando y pues dado lo que me cuentas, podríamos estar aquí toda la tarde. Me gustaría hacerte una última pregunta, si está bien, y es una preguntita para pues toda nuestra audiencia, para aquellas personas que están buscando empezar o sea para invertir o su propio negocio, ¿cómo pueden hacerlo? Y obviamente al mismo tiempo, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo? Porque se ve que tienes bastante para ofrecer. Vale, claro que sí. Pues la segunda pregunta, la más fácil, en Internet, YouTube o Instagram, Éxito Financiero, es el nombre como tal de mis redes sociales. El canal de YouTube, digamos que es como mi fuente principal de contenidos, en donde está como a lo que más le dedico tiempo y amor, aunque ya vamos a trabajar muy fuertemente ahora en Instagram con algunos contenidos muy geniales. Y pues respecto a la primera pregunta, lo que yo siento que yo siempre tengo que como hacer la cuña de la importancia de la mentalidad y la determinación correcta primero. La estrategia, voy a mencionar un poco qué tengo en cuenta yo a la hora de la estrategia, pero entonces lo primero es que imagínate que yo tengo la estrategia perfecta, alguien viene y me entrega los planos de un negocio nuevo para empezar, alguien me hace un préstamo del dinero que yo necesito, alguien me trae los informes de la audiencia a la que necesito hacerle el marketing, me da los contactos de la agencia publicitaria con la cual empezar esa publicidad, me da los proveedores para yo fabricar los productos o yo qué sé, los distribuidores para entregarlos. Pero resulta que yo arranco a trabajar y es un poquito más difícil de lo que yo pensaba y me desmotivo y no sigo trabajando solo por esperar resultados mucho antes de lo que yo quería, o quizás por no saber un poco manejar las finanzas del negocio aparte de las finanzas personales. Empieza a irme muy bien y me gasta el dinero y me doy gustos y entonces caigo como víctima de la inflación al estilo de vida y ese tipo de cosas. Pasa que si yo no tengo mentalmente como las tácticas correctas y yo no tengo ese plan estratégico para ejecutar, no importa las cosas que yo haga,
ahí como que va a estar detrás mi mente tratando de sabotearme un poco. Entonces es primero tener esa determinación de, independientemente de lo que pase, yo puedo lograr el éxito, ¿sí? Y digamos que mi canal precisamente se llama Éxito Financiero, porque para mí el éxito no es solo dinero o riqueza, es felicidad también, es abundancia en varias áreas de la vida. Es que las finanzas me permitan lograr los resultados en la vida que yo quiero realmente lograr, tener tiempo libre, tener libertad, no solo financiera, sino geográfica, de decisión y muchas otras cosas. Entonces, a la hora de empezar es como, ¿qué pasa si más bien como que hacemos zoom out, nos alejamos un poco del panorama y pensamos, dedicamos un poquito de tiempo a pensar en cuáles son nuestros verdaderos objetivos? Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo que le encanta la inversión inmobiliaria, le fascina y él le gusta ir a monitorear obras de construcción, a ver cómo están trabajando, qué están haciendo mal, qué están haciendo bien, esto me lo ponen aquí, esto me lo suena. Yo, por ejemplo, no podría, para mí sería demasiado estresante. Entonces, como que a la hora de yo pensar en mí, yo digo, no, yo tendría que contratar a alguien como él o tendría que ser alguien como él, pero yo no lo podría manejar. Entonces, ¿por qué? Porque dentro de mis objetivos está como tener cierto nivel de conexión con otras cosas diferentes en la vida. Y cuando yo me planteo esos objetivos, digo, listo, este tipo de inversión no es para mí, pero este tipo de inversión sí. Y es más fácil luego filtrarlo como a través de esos lentes de mis metas en la vida. Y a partir de allí, pienso que es más sencillo tener, ok, hagamos un plan entonces ahora. Primero que todo, si es crear un negocio propio, no esperes vivir de un negocio propio el primer año. A mí se me demoró 14 meses el blog en generar ingresos, y antes de generar ingresos con el blog, pues ya me estaba sosteniendo con mi empresa de diseño web, que se demoró unos 6 meses más o menos en producir ingresos de los cuales yo no sacaba para mí un centavo, sino que todo lo reinvertía. Entonces, después del blog fue el canal de YouTube y bueno, traté siempre como de vivir muy frugal y gastar lo menos posible, que esa es otra recomendación, para poder no cortarle las alas a lo que es el crecimiento de un negocio o incluso de una inversión, porque si yo estoy invirtiendo y de repente empiezo a tomar los dividendos o las ganancias y me los gasto cada 8 días tomando cervecita con los amigos, pues ese valor de dinero a futuro es tan grande que estoy desaprovechándolo un montón solamente por querer aprovecharlo todo en el presente. Entonces es un equilibrio, ni todo en el futuro, porque bien podría pasar que yo el día de mañana no esté en este mundo y nada me lleve, pero tampoco todo en el presente, porque lo peor que le puede pasar a alguien que piense que se va a morir mañana es que llegue vivo a los 80 años y no tenga nada. Entonces, el presente y el futuro en equilibrio y pues ambos priorizados, así que por igual. Entonces, luego de eso, pienso que es analizar diferentes tipos de inversión, de manera que uno entienda cómo funcionan, de dónde salen las ganancias, qué se hace con el dinero. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, es que me están ofreciendo un robot de criptomonedas que invierte por mí. Ok, tú sabes exactamente a dónde se va tu dinero cuando tú pagas, quién lo recibe, en dónde lo pone, en cómo se mueve. No, complicado. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, la bolsa de valores, es más claro. Cuando analizamos bienes raíces, es más claro. Cuando analizamos X tipo de inversión, un fondo de inversión, no sé qué. Pero hay otras en las que no. Entonces, si yo entiendo muy bien el mecanismo de inversión con todos sus pormenores y con todos sus beneficios, puedo tomar una decisión más inteligente de si vale la pena o no vale la pena invertir. Saber que igual toda inversión tiene riesgos, por supuesto, pero tratar de evaluar, examinar y como estudiar diferentes tipos de inversión hasta poder decir, ya con todo este criterio, estas son mis preferidas, y empezar a invertir, a animarse, porque siento que una de las cosas que más le falla a la gente hoy en día es que por temor no empiezan, así sea con una pequeña cantidad. Entonces, pues bueno, obviamente la inversión inmobiliaria a veces pasa que uno tiene la idea de que son montos exageradamente grandes los que toca tener disponibles de dinero para poder hacerlo, aunque hay estrategias para que no sea así. Pero incluso cuando yo le digo a mis seguidores, mira, es que tú puedes invertir en acciones desde $5, dice, ay, ¿será que sí? Pero es que $5 no, ¿y qué tal que pierda? Son $5, te los gastas en un café o dos y no te importa. ¿Qué importa si te los pierdes acá? Primero que todo es muy poco probable y segundo vas a entender cómo funciona y luego te puedes hacer una idea de si no fueran 5, sino 500 o 5,000, porque funcionan las mismas proporciones.
Entonces, después de evaluar diferentes cosas, tú vas encontrando qué es lo que te gusta, qué se alinea con tu estilo de vida, qué cosas quieres profundizar, en qué probablemente no te interesa. A mí, por ejemplo, nunca me interesaron los NFTs y yo nunca quise ni comprar ni estudiar, o sea, los estudié un poco y dije, no, esto no es lo mío, no me gusta, no quiero y punto. Y en mi canal nunca hablé de NFTs tampoco, a pesar de que me lo pidieron un montón. Entonces, como que uno también tenga ese criterio de no invertir en lo que es bueno y ya por solo porque es bueno o porque me lo dijo mi vecino, que es muy parecido a cuando uno estudia una carrera universitaria solo porque da plata. Mientras que uno dice, pero es que yo no me veo estudiando esto, si lo mío es esto otro. Entonces empezar como con esas metas y luego ya poner en marcha como un plan más específico en donde tú puedas encontrar el tipo de inversiones que más puedan funcionar. Y bueno, lo que me ha enseñado mucho la vida es que las inversiones que mejor funcionan no son las super wow, impresionantes, mega increíbles, sino las más tradicionales, a veces como aburridas, repetitivas, sencillas, pero que van lento, pero seguro hacia ese éxito financiero que en últimas es lo que uno quiere. Wow, un plan completo, pero súper completo de principio a fin. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, el cariño de detallar todo paso a paso. Estoy 100% de acuerdo contigo. Las inversiones, en mi opinión, mientras más aburridas, mejor. Como que no hay nada más que poder dormir tranquilamente por las noches a estar en una montaña rusa todos los días. Si quiere uno estar en la montaña rusa, lo mejor es irse para Disney, para Universal o un parque de esos, Six Flags, y agarrar toda la adrenalina que uno tiene, o por qué no, lanzarse de paracaídas. Pero definitivamente que cuando se trata de las inversiones, el dinero de uno, lo mejor es ir por lo aburrido, en mi opinión también. Concuerdo contigo el 100%. Sebas, muchísimas gracias por tu tiempo. Todos ya saben cómo pueden contactarse con Sebas. Por favor, sintonícense en el canal de él, disfruten de su contenido, es súper didáctico y estoy segura que les va a ayudar mucho en el crecimiento financiero de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por sintonizarse y muchas gracias a ti de nuevo, Sebas. Un abrazo virtual gigantísimo. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por haberse conectado a este video. Chaito, bye.